este tema hoy con dones espirituales. Como lo muestra nuestra primera diapositiva, definitivamente los dones son un regalo de Dios. Así que hoy podemos estar recibiendo regalos extraordinarios que de pronto no teníamos, de pronto un conocimiento básico sí, pero que Dios quiere hoy darnos un entendimiento espiritual. Así que declaramos que esta mañana nuestro entendimiento espiritual está completamente activo para recibirlo. Los dones espirituales. ¿De qué hablan los dones espirituales? Habla de la palabra en griego es neumática y que significa los asuntos o cosas que pertenecen al espíritu. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y es que la palabra del Señor también nos dice que anhelemos los dones espirituales. Y este es un aspecto fundamental, mis amados hermanos, en el crecimiento como hijos de Dios, el entendimiento de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha equipado. Y los dones espirituales son habilidades sobrenaturales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está en nuestra capacidad? No, es un regalo dado por Dios a través del Espíritu Santo que Él reparte a cada uno de los creyentes para provecho y edificación. ¿Para qué? En primer lugar, de la iglesia y también para el servicio del mundo. Entonces, aquí estamos empezando a entender con mucha claridad es que son habilidades sobrenaturales que tienen un propósito de parte de Dios para crecimiento nuestro como iglesia, pero también para que seamos luz en el mundo. Los dones espirituales, dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12, del 7 al 10, para que lo tengamos muy presente, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, ahí ustedes pueden observar, miren el regalo, la manifestación del regalo del Señor a través de cada una de estas expresiones y capacidades espirituales que Dios nos da. No sé si usted ya tenga claro cuáles son las que Dios le ha dado hoy tenemos la oportunidad de empezar a identificar exactamente en los dones de revelación cuáles son los que nos han sido entregados de parte del Señor. Tenemos tres grupos. Los dones espirituales están divididos aquí, según lo que las escrituras nos muestran, están repartidos. Son 9, pero están aquí repartidos en 3 grupos. Les invito para que tengan muy presente en estos dones cómo están distribuidos y las características para las cuales Dios nos los dio. El primer grupo son los dones de revelación e inspiración, que son precisamente los que vamos a ver el día de hoy. Y Dios nos los da para poder, para conocer. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. El segundo grupo son los dones de poder o habilidad para poder hacer, ejecutar, de fe, sanidades y hacer milagros. Y está el tercer grupo que son los dones de expresión o articulación para poder decir, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Aquí están distribuidos los 9 dones del Espíritu. Hoy nos vamos a concentrar en este primer grupo que son los dones de revelación. Son así, llamados así porque nos permiten obtener información sobrenatural revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que es algo que nosotros sepamos naturalmente, no. Es información, como podríamos decir, clasificada, información que no se le da a conocer a todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense el regalo tan extraordinario que Dios confía en nosotros para revelarnos, para contarnos, para compartirnos, para enseñarnos o para instruirnos información que no le es dada a todas las personas, únicamente a aquellos para los cuales
Dios va a usar con un propósito específico. ¿Y por quién son revelados? Por el Espíritu Santo. Entonces, cada uno de estos dones consiste en la habilidad dada por Dios. Volvemos a lo mismo, es información sobrenatural y es una habilidad dada por Dios para recibir esa misma información que Él nos ha revelado con referencia a algo o a alguien que humanamente nosotros no tendríamos la capacidad para conocer. O sea que, miren, es extraordinario y por ello es que la palabra del Señor nos habla de que lo anhelemos, porque aquí está todo el plan del Señor para equipar a la iglesia, para la edificación. Y una tercera característica es que el propósito de esta información es recibir protección. Miren el propósito para lo cual el Señor nos da esta información. Uno, puede ser para recibir protección, para orar eficazmente o ayudar a alguien en necesidad. O sea que cuando el Señor nos da información sobrenatural para conocer algo, Él tiene un propósito específico para lo cual Él quiere que utilicemos eso que Él nos está entregando. La palabra de sabiduría, como ya lo hablábamos, es una revelación sobrenatural, no es humana y nos permite identificar y ver, entender algo importante, mis amados. Nosotros muchas veces cuando estamos orando le preguntamos al Señor, Señor, muéstranos qué debemos hacer, cómo debemos hacer y cuándo debemos hacer. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos es porque no acudimos al Señor pidiendo su sabiduría. Y Él nos la da, a todos nosotros Él nos la da en la medida que lo anhelemos y lo pidamos. Démonos cuenta que esta palabra de sabiduría tiene un propósito específico y es entender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Él que hagamos? Cómo lo hagamos y cuándo lo hagamos en cualquiera de las circunstancias que Él nos los muestre. Y sí que lo necesitamos en estos tiempos, mis amados, sí que necesitamos entender qué propósito tiene Dios para nosotros en estos tiempos también. La palabra de sabiduría puede venir por medio de, hay tres características que les quiero compartir acá, por medio de una revelación súbita, así como que estamos de pronto meditando y viene un pensamiento a nosotros y entendemos cómo hacerlo. Hay una porción en la palabra, en el libro de Proverbios que llama mucho mi atención y que dice que Dios da sentido común a los suyos. Dios da sentido común y yo a los sabios y a los inteligentes. Y la verdad nosotros creeríamos que el sentido común es normal para las personas, pero quiero decirles que no, no es común, no es normal. Es un regalo de Dios que Él da por la sabiduría, por quien busca la sabiduría. Ahí es donde entendemos esa revelación súbita o ese pensamiento que vino a nuestra mente que llegó de un momento y entendemos que se prendió el bombillito o entendimos por dónde debíamos tomar la decisión. Una segunda característica de cómo podría darse la palabra de sabiduría en nuestras vidas es un conocer. Hay un convencimiento pleno en lo profundo de nuestro corazón y es yo sé que sé. Y aquí, como todo en el Señor es un solo proceso que nos lleva, yo aquí lo entiendo como esa certeza de lo que habla en fe, conocer, entender, yo sé que es por este camino. No sé si a ustedes les haya sucedido, mis amados, pero yo he tenido momentos específicos de decisiones radicales en mi vida en las que Dios me ha dado ese yo sé que sé, certeza. Y hemos visto la mano del Señor y la dirección del Señor en lo que Él ha estado instruyendo para poder obedecer su voluntad. Entonces, esta es una característica también muy importante, mis amados, saber con certeza, conocer que lo que Dios nos está diciendo es lo que Él quiere que hagamos. Tercera característica es por la interpretación de un sueño o una visión. Desafortunadamente, y se los comparto por experiencia, hablo con muchos hombres y mujeres creyentes, hombres de Dios, mujeres de Dios que aman su palabra, que oran, pero que cuando hablamos y preguntamos si Dios ha dado sueños, si Dios ha dado visiones,
Esto es algo que para muchas personas es distante, porque no lo tenemos como algo natural, bueno, en lo natural, algo que viene de parte de Dios sobrenatural a lo natural. Y yo les invito, mis amados, no sé, no es algo que se ha dado para todas las personas, pero Dios lo hace, Dios lo da. No, en algunos casos es la forma permanente en la que Dios comunica a una persona instrucciones o específicas. En otros casos, como en mi caso particular, el Señor me ha dado sueños y visiones en momentos puntuales de mi vida, pero que han sido radicales para también tomar decisiones. Pero hay que anhelarlo, mis amados. La palabra en el libro de Joel lo dice, porque verán sueños los ancianos y los jóvenes soñarán. Y estos son tiempos de entender lo que Dios está hablando. Y la interpretación de sueños y visiones que viene de parte del Señor es un código del cielo para nosotros. Necesitamos entender lo que Dios nos está enseñando y cómo Dios nos puede dar a través de revelación, de conocimiento o de interpretación esta palabra de sabiduría. La revelación y la interpretación del sueño de Nabucodonosor a Daniel es un ejemplo de lo que les estaba hablando, de esa interpretación de sueños. Lo vemos en la escritura del libro de Daniel del capítulo 2, del 19 al 22. Yo me permito únicamente compartirles, bueno, está desde el 1 al 47, pero yo les voy a compartir solo esta pequeña porción del 19 al 22 y ustedes pueden en su casita meditar a detalle todo este pasaje que nos va a mostrar realmente cómo ha operado Dios a través de la vida de Daniel para interpretar. Y dice este pasaje, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aquí podemos ver claramente en el Antiguo Testamento cómo Dios habló a Daniel y dice, fue revelado el secreto. Y yo quiero contarles que en momentos muy puntuales de mi vida, yo le he pedido al Señor específicamente cuando hay circunstancias que no son claras y yo he orado en dirección con esta palabra. Señor, tu palabra dice que tú revelas lo profundo y lo escondido y lo he visto literalmente en la experiencia de mi vida cómo el Señor lo hace. Así que, mis amados, las escrituras nos muestran, es revelado, fue, es y será una sola la palabra. La escritura es una sola de principio a fin. Así que es una realidad para aquellos que amamos y creemos y anhelamos los dones espirituales. Hay revelación en el secreto de parte del Señor, porque de Él es la sabiduría y el poder. Hay otro ejemplo que tenemos aquí y es que cuando el Señor Jesucristo da la respuesta frente a la demanda de los judíos en el que sorprendieron a una mujer en adulterio. Aquí hay algo bien especial en estas características porque aquí yo veo y es que el Señor Jesucristo tuvo palabra de sabiduría clara sobre estas vidas también para revelar lo que había en el corazón, tanto de la mujer como en aquellos que la juzgaban. Y dice Juan del 6 al 11, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Podemos observar aquí, mis amados, cómo el Señor dio con claridad esta palabra que fue contundente para confrontar el pecado en aquellos que estaban juzgando a esta mujer. Así que eso mismo el Señor Jesucristo nos da a nosotros, palabra de sabiduría para entender y poder hablar con entendimiento lo que el Señor nos está dando para nosotros mismos o para una circunstancia específica. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo? El tercer aspecto o el tercer ejemplo que quiero mostrarles aquí en esta primera parte de los dones espirituales de sabiduría, palabra de sabiduría, este ejemplo de la declaración del apóstol Pablo en medio del naufragio. Ustedes recuerdan toda esta historia en la que Pablo fue muy claro diciéndole a ellos que no zarparan, pero aún como decidieron hacerlo, en Hechos 27 podemos observar cómo Pablo les llama la atención y les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y miren lo que dice tan específico acá, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, para que ellos confiaran y entendieran que Pablo sabía que Dios ni iba a completar su propósito y su tarea, que él tenía que llegar hasta ante el César. Entonces, no iba a morir, pero miren, él le concedió que ninguno de los de la nave muriera. ¿Cómo lo supo Pablo? Dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y mis amados, y es que muchas veces encontramos personas que hay personas aún creyentes que ven esto como una historia que sucedió y que no es normal que pueda suceder en la actualidad. Yo les quiero decir que esta realidad es absolutamente extraordinaria y es viva para quienes tenemos esa fe espiritual y la creemos. Así que hay palabra de sabiduría para cada uno de nosotros. Ahora vamos al segundo aspecto de los dones espirituales y esta palabra de ciencia o de conocimiento, que va muy de la mano con la palabra de sabiduría. Y dice que es la revelación sobrenatural, todo el tiempo podemos observarlo. Recordemos siempre, mis amados, es un regalo que es sobrenatural, no está en la capacidad humana, pero es regalado y es dado a los hijos de Dios. Y dice la palabra de ciencia y de conocimiento, es la revelación sobrenatural de información en relación con una persona o situación para un propósito específico, que tiene que ver generalmente con una necesidad inmediata. O sea, algo para lo cual Dios quiere utilizar nuestra vida o lo que Él nos ha entregado en ese don de ciencia o conocimiento, ya sea para una decisión, ya sea para lo que el Señor coloque, es una necesidad que nosotros mismos o alguien tiene para tomar inmediatamente una decisión conforme a la voluntad de Dios igualmente. Entonces, aquí hay algo claro que nos hace el estudio que estábamos haciendo en el documento, unas aclaraciones importantes, mis amados, porque el Señor es muy celoso con lo que Él nos da y el enemigo siempre va a querer hacer o duplicar lo que el Señor hace, así que Dios nos enseña y nos muestra esto. La palabra de ciencia no es, para que tengamos este aspecto claro, un fenómeno psíquico o una percepción extrasensorial como telepatía. La presunta habilidad de leer la mente de las personas no lo es. No es clarividencia, la presunta habilidad para conocer lo que está pasando en otras partes. No es precognición, la presunta habilidad para conocer el futuro. Y no es una habilidad humana que pueda desarrollarse. Así que, por supuesto que la mente humana tiene un potencial extraordinario que Dios nos ha regalado, nos ha dado capacidades, nos ha dado inteligencia, pero recordemos siempre que ninguna de estas características representa la palabra de ciencia o de conocimiento que viene de parte de Dios. Y Dios nos lo deja ver y nos lo muestra en su palabra.
porque hace esta advertencia. Y es que lo que les decía, el diablo también se disfraza como ángel de luz. Y muchas veces, mis amados, podemos ver como bueno algo que parece ser y no es. Por eso necesitamos de entendimiento espiritual para comprender y poder diferenciar qué viene de parte del Señor y qué no. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es que en estos tiempos creo yo que estamos en momentos muy puntuales en los que nosotros necesitamos tener mucha prudencia que viene de parte del Señor para entender quiénes son aquellos realmente que están hablando la palabra del Señor. Por eso necesitamos nosotros amar la palabra, buscar la palabra y entender la palabra espiritualmente para que no seamos engañados. Y les voy a compartir aquí dos ejemplos de lo que esto significa. Uno de ellos es Samuel recibe una palabra de ciencia en cuanto a la elección de Saúl como rey de Israel. En el Antiguo Testamento nosotros podemos observar a los hombres de Dios cómo fueron usados de manera tan contundente y tan puntual para que pudieran tomar decisiones específicas de lo que Dios estaba haciendo. Y dice aquí, miren la expresión, porque es que aquí, así como lo vimos en la palabra de sabiduría, aquí en palabra de ciencia y conocimiento, podemos identificar un aspecto clave, mis amados, es que hay una relación personal entre Dios y a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en el Antiguo Testamento habla de que Jehová mismo fue hablando a los profetas. Entonces, aquí hay una relación, hay una interrelación, mis amados, y si queremos nosotros entrar a esa nueva dimensión, en ese crecimiento de los dones espirituales, es fundamental el crecimiento de la relación con Dios. Y miren lo que dice Dios al profeta. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, o sea, habló a Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a todo mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Miren la característica especial aquí en esa palabra de ciencia. Jehová había revelado al oído de Samuel. Samuel escuchó la voz del Señor. Entonces, asimismo, Dios lo puede hacer también con nosotros y recibir palabra de ciencia. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje precioso en el libro de Hechos 10, hermosísimo. Ustedes recuerdan las características de Pedro, el celo de Pedro, Pedro muy para los judíos, y cómo fue por el Espíritu Santo guiado a tomar esta decisión. Pero nosotros podemos ver que el Espíritu Santo y Dios mismo se manifestó no solamente a Pedro, sino también a Cornelio, porque de esa manera fue que Cornelio envió a estos hombres a buscar a Pedro. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Miren, en este ejemplo podemos observar cómo Samuel escuchó antes, aquí Pedro tuvo una visión de había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?
Miren lo que contestaron. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Qué privilegio, mis amados, ser guiados por Dios. Qué privilegio poder recibir esas habilidades y esa posibilidad espiritual de entender y atender lo que el mismo Dios nos está hablando y lo que el cielo está llamándonos para poder, miren, instrucciones tan sencillas como igual cuando los apóstoles en Hechos hablan y nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo ir o venir, enviaros o no enviaros. Es extraordinario poder entender que tenemos la posibilidad de caminar cada día de nuestras vidas de la mano del Señor, sabiendo exactamente qué es lo que Él quiere. Y así nos deja ver también otro precioso ejemplo que no les tengo acá, pero les dejo para que lo estudien a detalle, que está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 8 en adelante, pero solo les leo este pequeño pasaje. Y dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Igual como el Señor lo hizo también con Daniel, en lo secreto, en lo profundo. Dios revela lo que habla en el secreto y lo profundo y lo escondido de cualquier situación o circunstancia. Nuestra posición y nuestra tarea, mis amados, es anhelarlo y pedírselo al Señor. Él lo puede hacer también con nosotros. Y vamos a un tercer aspecto, que es el discernimiento de espíritus. Es un tema que de pronto para muchos es distante, para otros prefieren dejarlo a un lado o algunas veces encontramos personas temerosas frente a ello, pero quiero decirles, mis amados, que estos son tiempos en los que necesitamos esta revelación espiritual, discernir exactamente qué se está movilizando en la atmósfera y en qué posición estamos frente a lo que se moviliza y lo que se está hablando y diciendo. Hay una guerra de voces impresionante en este momento en el mundo y necesitamos entender de dónde vienen esas voces y qué dirección tiene para nosotros el Señor. Hay tres características puntuales que identificamos acá en el texto, que son las siguientes. El don de discernimiento de espíritus consiste en el poder sobrenatural, nuevamente. Miren la característica especial que quiero que ustedes tengan muy presente, para detectar. Es fundamental detectar el campo de acción de los espíritus malignos y sus actividades. Detectar, mis amados. Por supuesto que nuestro corazón, nuestra mente, todo está puesto delante del Señor y a Él es el que buscamos, pero Dios nos da la sabiduría y el discernimiento para percibir y detectar lo que se está moviendo en lugares, en diferentes espacios. No sé si a ustedes les ha sucedido, mis amados, pero cuando vamos de pronto a lugares diferentes fuera de nuestra casa, algún otro ámbito, nosotros podemos sentir algo, una persona lo expresa de esta manera, dice pesar las atmósferas, cómo se siente el aire de esas atmósferas, y les puedo decir que se percibe. Entonces, tenemos la habilidad y el poder sobrenatural para detectar ese campo de acción. Una segunda característica es la habilidad sobrenatural para percibir. Decimos detectar, ahora percibir las verdaderas motivaciones de las personas, la actitud, la mentalidad y el espíritu que los guía y los impulsa. Qué importante, mis amados, poder entender realmente lo que hay detrás de la motivación real, detrás de. A veces nos ha sucedido, no sé si a ustedes, a mí, pero desafortunadamente en este proceso de crecimiento muchas veces me equivoqué con personas creyendo por esa buena intención de siempre ver lo mejor de las personas, y aunque uno dice, pero hay algo que no entiendo, pero pues la verdad siempre en el amor, pero Dios siempre ha colocado ahí en el corazón, hay algo hasta que Dios permite ver, y cada vez creo yo que es más rápido, cada vez podemos identificar más rápidamente las intenciones y la motivación del corazón de las personas cuando pedimos al Señor que nos deje percibir y discernir
en el espíritu. Y una tercera característica, hermanos, es que es especialmente útil en los casos de liberación para identificar al espíritu maligno o demonio que está oprimiendo o poseyendo una persona. Mis amados, es muy importante. Muchas personas creen que el tener el poder o la habilidad o la capacidad de liberar una persona es únicamente para algunos, pero quiero decirles que esto es dado para la iglesia. Claro, hay personas que están dedicadas o el Señor les ha dado una carga especial por traer liberación y sanidad a muchos, pero mis amados, Dios nos da a todos el discernimiento espiritual y nos permite identificar. Hay nombres específicos, hay regiones específicas, situaciones específicas y el Señor nos permite discernirlo. Así que Dios quiere una iglesia santa, sana y libre para servirle. Entonces tenemos tres características claves aquí: detectar, percibir e identificar. Para ello el Señor nos da el discernimiento de espíritus. Y quiero hablarles dos características especiales de lo que significa el discernimiento. Es algo que nosotros debemos pedir todos los días al Señor, discernimiento. La primera característica es: una persona puede hablar, actuar, reaccionar bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero también, mis amados, y esto nos lo va dando el proceso de crecimiento espiritual y la madurez, poco a poco vamos identificando en nosotros mismos esto, también podemos expresar nuestros propios sentimientos o nuestros anhelos. O en un caso muy grave o delicado, podemos estar siendo instrumento de espíritus extraños. Y aquí es donde nosotros necesitamos pedirle muchísimo al Señor discernimiento, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Pero también hay otra segunda característica: el reconocer lo que sucede cuando discernimos la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos sentir? ¿Cómo sabemos de esa certeza que es el Espíritu Santo? Cuando una decisión o una acción o una palabra que Dios nos da de ciencia para entregar o una declaración de discernir espíritus, el Señor nos da con claridad que es su presencia y que es real lo que Él está haciendo, porque esto nos produce gozo, amor y paz. Esto es clave, mis amados. Cuando es el Espíritu Santo, Él nos da una paz extraordinaria, nos da amor por aquellos que están perdidos, nos da compasión, pero nos da gozo de saber que es Él el que está hablando. Pero también podemos identificar por otro lado, los espíritus malignos producen ¿qué, mis amados? Abatimiento, intranquilidad y opresión. Y esto lo podemos ver muchísimo cuando hemos tenido sueños o visiones. Ahí podemos diferenciar, porque el enemigo también viene a querer hacer muchas cosas, y sobre todo cuando el Señor nos da sueños y visiones, necesitamos también discernir y pedirle al Señor que nos deje ver si esto viene de parte de Él o es del enemigo. Y cuando trae intranquilidad, opresión o molestia, incomodidad, sabemos que no viene de parte del Señor. Entonces, mis amados, Dios tiene aquí un regalo para nosotros y enseñarnos. Y es que yo veo, y esta imagen me gustó muchísimo, porque cuando tenemos discernimiento espiritual, como dice la palabra este año, una visión 2020, puesto los ojos en el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús nos da unos lentes con una nitidez absoluta, clara. El Señor nos deja ver, mis amados, dónde están los lobos disfrazados de ovejas. Y dice, el don de discernimiento de espíritus es muy importante, no solamente en nuestras relaciones, sino también en nuestras reuniones, porque nosotros decimos que esto nos puede suceder posiblemente en otros ámbitos diferentes de las comunidades o de la congregación. No, también puede suceder dentro de la congregación, especialmente en el momento en que se ejercen los dones como la profecía. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto está hablando, es juzguen espiritualmente, si lo que se está diciendo viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Así que, mis amados, que Dios coloque los lentes correctos para ver y discernir lo que Él quiere. Y aquí les comparto
Unos ejemplos. Jesús discierne que Pedro en ese momento está siendo instrumento de Satanás. Y no es que Jesús le esté diciendo a Pedro que se ha convertido en Satanás, es que Satanás en ese momento aprovechó y quiso utilizar el corazón y la mente posiblemente de Pedro para decirle al Señor en ese momento tan crucial que ya el Señor estaba acercándose el momento de la cruz. Y dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle. Podríamos estar diciendo, mis amados, que es lo que decía la Escritura, que hablamos en nuestras emociones y no guiados por el Espíritu Santo, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Estaba diciéndole Pedro al Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontesta. Y dice el Señor a Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, cómo el Señor inmediatamente discierne las intenciones y la motivación del enemigo para soltar esta palabra, sabiendo que venía un propósito y un plan de salvación extraordinario para el mundo. Este es un ejemplo. Y el segundo es el de Pablo, que cuando discierne la presencia de un espíritu de adivinación. Y aquí esto es contundente, mis amados, como, y algo que la Escritura nos enseña es que Pablo ya lo había discernido, pero en el momento justo, que fue que el Espíritu Santo le dijo, ahora, y ese fue el momento de reprender y echar fuera este espíritu. Entonces dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ella, en aquella misma hora. Y me llama mucho la atención, mis amados, y es que como Dios nos da autoridad espiritual para reprender y para echar fuera espíritus, sea cual sea la índole, en la medida que el Señor nos va dando esta autoridad, este discernimiento para identificar y la habilidad para echar fuera al enemigo. Entonces, mis amados, son tres características importantes, tres dones importantes que hay que tener en cuenta. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de ciencia y discernimiento de espíritus. Dones espirituales dados a la iglesia para edificación de la iglesia, pero también para bendición del mundo. Mis amados, debemos anhelarlos. Y yo quiero dejarlos con esta palabra que es para mí una porción, bueno, toda la escritura, pero amo esta palabra profundamente y como les venía mostrando en cada uno de los ejemplos, podemos observar que las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dejan ver esa relación y esa comunión tan natural de conversación de Dios a través del Espíritu Santo con aquellos con que le fue revelada esta palabra de sabiduría, de conocimiento y de espíritus, y es tener en cuenta, mis amados, que esto solo es dado a los íntimos, es a los íntimos. Obviamente es un regalo de Dios para la iglesia. Usted puede tener estos dones en usted, pero puede que no estén activos. Hoy ahí tenemos oportunidad de pedirle al Señor y pedirle y anhelar estos dones. Y Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esto no es para todos simplemente porque están ahí, es para el que lo anhela. Dios los bendiga y bueno, estoy atenta si tienen alguna pregunta de todo este estudio que estamos haciendo el día de hoy. Hermanos, entonces los micrófonos pueden habilitarlos para si tienen alguna inquietud, puedan dárselas a conocer a Nancy. A ver si nos aclara, igual tenemos todo tiempito. Sí, nos quedan unos minuticos. No sé si tengan alguna pregunta. Hay tanto por escudriñar en la escritura. Yo solamente les di algunos ejemplos, pero como podemos observar, hay una riqueza extraordinaria de lo que el Señor nos quiere regalar sobre los dones espirituales. Como dicen, o se entendió todo o no se Buenos días, entendió. no sé si me están escuchando. Sí, Alex, se le escucha.